Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión mensual del mes, hoy 26 de octubre del 2023. A nombre de todos los que conformamos el Consejo Directivo de la Administración 2023, me es un gusto darles la bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, así como agradecer mucho su participación a todos los que nos acompañan de los diversos estados de la República Mexicana, así como de los países hermanos de Latinoamérica y Estados Unidos. Siempre es un gusto que nos acompañen enriqueciendo estas sesiones del Colegio de Medicina Interna de México, donde en CEMIM somos todos. También quiero agradecer mucho el patrocinio de Laboratorios Bayer para la realización de esta sesión y gracias por contribuir a la participación de la educación médica continua en forma directa. Hoy vamos a tener una continuación con los periodos de evaluación y mejora de la función renal y vamos a contar con la participación del doctor Humberto Álvarez López. El doctor es médico cardiólogo, egresado del Hospital Siglo XXI, Centro Médico Nacional Siglo XXI, y además es médico adscrito al Hospital Puerta de Hierro Andares en la ciudad de Zapopan, Jalisco. El doctor nos va a dar su expertise con el tema protección temprana cardiorrenal en el paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Adelante, doctor Humberto Álvarez. En los siguientes momentos estaremos hablando de un tema de mucha actualidad y que consiste en la protección temprana, tanto cardiológica como renal, en nuestros pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Como todos sabemos, las personas con diabetes y enfermedad renal crónica tienen un alto riesgo residual de desarrollar complicaciones cardiovasculares a pesar del tratamiento que hasta hoy tenemos disponible, que son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina y recientemente los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o llamados inhibidores de SGLT2. Las personas con diabetes y enfermedad renal crónica tienen una sobreactivación de los receptores mineralocorticoides, lo cual juega un papel importante en la progresión tanto del daño renal como la progresión del daño cardiovascular, principalmente por promover esta sobreactivación, la inflamación y la fibrosis. Ensayos clínicos recientes que presentaremos a continuación, como son Fidelio DKD, Fígaro DKD, así como Fidelity, han demostrado que un medicamento bloqueador de esta sobreactivación de los receptores mineralocorticoides disminuye tanto la albuminuria como el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y el riesgo cardiovascular en personas con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica. ¿Qué características tiene este antagonista del receptor de mineralocorticoide llamado finerenona en relación a los ya conocidos como espironolactona y eplerenona? Pues básicamente aquí estamos viendo en esta tabla las características más importantes. Es que tiene una menor vida media, no tiene metabolitos activos, y lo más importante es que tiene una alta selectividad del bloqueo de este receptor de mineralocorticoide, al igual que la espironolactona, pero a diferencia de la espironolactona, estamos viendo que tiene cofactores en forma insignificativa y también que tiene un más alto efecto sobre la prevención de la fibrosis, a diferencia de espironolactona y eplerenona, los cuales tienen un efecto moderado. Disminuye menos la presión arterial que espironolactona y eplerenona, es decir, en forma moderada, pero que puede aumentar si utilizamos dosis más altas.
tiene mayor efecto de protección renal, esto es, sobre la proteinuria y la progresión del daño renal en relación a espironolactona y eplerenona. Los estudios han demostrado que es mejor finerenona en este punto. Y otro punto muy importante es que el riesgo de hipercalemia, mientras en los dos previos, como espironolactona y eplerenona, son altos, son solo moderados o bajos con la finerenona. Y algo muy importante que afecta a la población masculina es que este medicamento no produce ginecomastia, que como sabemos es una limitante que nos obliga de pronto a suspender ese tipo de fármacos en nuestros pacientes. Esta es la vida, los aspectos prácticos de la prescripción de finerenona es que está indicado en personas que tienen enfermedad renal crónica con albuminuria asociada a diabetes tipo 2. Aquí estamos viendo que la dosis objetivo siempre será 20 miligramos una vez al día y que vamos a iniciar en personas que tienen más de 60, que una tasa de filtración de más de 60 mililitros. Vamos a empezar de inicio con los 20 miligramos diariamente, pero si está filtrando menos de 60 mililitros, esto es de 25 a 60, vamos a iniciar con 10 miligramos diariamente, aunque después nuestra dosis objetivo, después de un mes de iniciado, será 20 miligramos. En las personas que tienen menos de 25 mililitros de tasa de filtración, la utilización de finerenona no está recomendada. Esa es la cronología en que se publicaron los estudios con finerenona. Fueron Fidelio, DKD, el Fígaro, DKD y posteriormente Fidelity. ¿Qué características tuvieron Fidelio, DKD y Fígaro? Pues que en ambos entraron pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí estamos viendo las tasas de filtración, por ejemplo, de Fidelio, aquí lo podemos ver, ¿sí? Estaban en este rango de las etapas de la enfermedad renal de Cádigo, y aquí estamos viendo los que entraron en DKD. Y estaban ambos en estadios A2 o A3 de albuminuria o de la relación UACR, que estaba de más de 30 miligramos por gramo de UACR. Bien, aquí están los criterios. Ambos son estudios fase 3, multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, donde los criterios de inclusión fueron personas de más de 18 años, todos ellos con diabetes tipo 2, tenían las dosis máximas toleradas de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenían un potasio sérico como criterio de inclusión de menos de 4.8 y tenían enfermedad renal crónica, como decíamos, con estas características. En Fidelio, de un UACR de 30 a 300, y tenían en Fidelio una tasa de filtración de 25 a 60, además tenían retinopatía, o si tenían un UACR de más de 300, de 300 hasta 5000, no era necesario que tuvieran esta retinopatía y que también tuvieran esta tasa de filtración baja. Nada más, ahí se requería mayor proteinuria o albuminuria. En Fígaro, DKD, muy parecido, el UACR de 30 a menos de 300 y la tasa de filtración de 25 aquí hasta 90, o si tenían mayor UACR, la tasa de filtración podría ser de más de 60 mililitros. Estos son los objetivos secundarios, los primarios y secundarios. ¿Sí? Como objetivos primarios, en Fidelio DKD se buscó la progresión de daño a enfermedad renal, la disminución de la tasa de filtración mayor de un 40% con relación a las basales y las muertes de causa renal. Como objetivo secundario,
la muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. En Fígaro, el objetivo primario fue cardiovascular y los objetivos renales fueron secundarios. Estos fueron los criterios de exclusión de estos pacientes en Fidelio y en Fígaro. ¿Qué fue lo que se encontró en este seguimiento, por ejemplo, en el de Fidelio, con relación a placebo? Aquí estamos viendo que se incluyeron más de 5,000 pacientes y como en los pacientes con finerenona, los objetivos primarios de daño renal, pues se redujeron en alrededor de un 28%, y los objetivos secundarios en Fidelio hubo una reducción de muerte cardiovascular de alrededor de un 14%, así como de infarto del miocardio no fatal y EBC, hospitalización e insuficiencia cardíaca. En Fígaro, ¿qué fue lo que encontramos en este seguimiento de 3.4 años? Pues una menor incidencia de eventos cardiovasculares, que fue el objetivo primario en Fígaro, que fue una reducción de un 29% en el objetivo compuesto primario. Y encontramos también en relación a una hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción, aquí la estamos viendo, de un 13%. En los objetivos secundarios también encontramos en los renales una reducción de compuestos, de los objetivos compuestos secundarios de daño renal y la disminución de la tasa de filtración glomerular, una reducción a favor de finerenona de un 13%. Aquí lo podemos ver cómo la finerenona redujo la progresión de insuficiencia cardíaca en Fígaro en un 32% en pacientes que no tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca con respecto a placebo. En Fidelity, que es un estudio combinado de ambos, podemos ver cómo en estos resultados combinados una reducción de eventos cardiovasculares de un 14%, una reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca de un 22%, una reducción del objetivo compuesto renal de un 23% y una reducción de progresión a diálisis de un 20%. Entonces encontramos aquí en Fidelity esta reducción de un 14% con esa terapia con finerenona en pacientes optimizados, de una reducción de riesgo de desenlace combinado cardiovascular, esto es de tiempo a muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, EBC no fatal y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver en este subanálisis de Fidelity en pacientes con enfermedad renal en etapa 4, cómo finerenona demostró un beneficio cardiorrenal constante con finerenona frente a placebo, prácticamente en todos los grupos, pero de manera significativa en pacientes en etapa 4. Aquí vemos los efectos de la finerenona en nuestros resultados cardiovasculares y renales que no fueron modificados por la hemoglobina glucosilada desde un inicio. También no se modificaron estos resultados por la duración inicial de la diabetes, esto fue completamente independiente, y también el beneficio de finerenona fue independiente del uso de inhibidores de SGLT2. Entonces aquí encontramos cómo también en Fidelity estos beneficios cardiorrenales fueron constantes e independientes de la edad que tenían nuestros pacientes en esos tres subgrupos de edad menos de 65, de edad de 65 a 74 o de 75 años, pues en todos se demuestra el beneficio de la utilización de finerenona. También podemos ver cómo esto fue independiente de si los pacientes tenían enfermedad cardiovascular, aterosclerosa o no,
se demuestra en todos los subgrupos este beneficio de finerenona. También fue similar el beneficio en pacientes obesos y no obesos. Este beneficio también se demostró en el subgrupo que utilizó análogos de GLP-1, también finerenona, independientemente de si se utilizaba o no, demostró un beneficio independiente en esta reducción de desenlaces cardiovasculares como renales. Aquí podemos ver cómo la hospitalización o el tiempo hasta el primer hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo hasta un 22% en pacientes que se les prescribió finerenona, y cómo el tiempo hasta la muerte por causas cardiovasculares y primer hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo un 17% aquí en Fidelity. Básicamente, el total de hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción de 21% del tiempo total, y el tiempo hasta la muerte por causa cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo un 18%. Entonces, la mortalidad por todas las causas se redujo con finerenona por placebo cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, y por todas las causas vemos este beneficio a favor de finerenona. Aquí, en resumen, podemos ver cuáles son los resultados cardiovasculares con Fidelity en esta cita recientemente publicada. Vemos cómo la reducción de los eventos cardiovasculares primarios ocurrieron en un 14%, la reducción de muerte cardiovascular un 12%, infarto del miocardio no fatal un 9%, el EBC un 1%, pero el efecto más significativo se mostró en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, con una reducción de hasta un 22%. Finerenona en la prevención de estos eventos cardiovasculares ha demostrado no nada más reducción de eventos que comentamos, sino también una reducción en la progresión hacia fibrilación auricular. Porque, como todos sabemos, los pacientes con diabetes van a desarrollar con más frecuencia fibrilación auricular debido a que tienen fluctuaciones glucémicas, al estrés oxidativo y un estado proinflamatorio, en lo cual intervienen diferentes mecanismos que nos llevan a la fibrosis auricular, a la dilatación auricular, a la dilatación diastólica, a este remodelado. Aparte de este estructural, también tenemos un remodelado eléctrico, tenemos a través de diferentes mecanismos y efectos sobre el potencial de acción, y un remodelado autonómico por este desbalance entre la actividad simpática y parasimpática nos van a llevar a que estos pacientes vayan a progresar a fibrilación auricular, y donde la responsable es esta sobreactivación del receptor de mineralocorticoide. Entonces, sobre esta base se empezaron a hacer estudios para ver si finerenona reduce la progresión a fibrilación auricular en pacientes con diabetes, y pues vemos justamente en esta diapositiva cómo finerenona sí logra reducir la progresión a fibrilación auricular de novo hasta en un 29%. Aquí estamos viendo en esta prevención de desenlaces cardiovasculares cómo se van teniendo diferentes beneficios de finerenona independientemente de la edad, sexo, región, tasa de filtración y independientemente del UACR, siempre y cuando esté por arriba de 30 miligramos por gramo. Entonces, esta prevención de FA con finerenona no ha sido modificada ni por los niveles de potasio, presión sistólica, índice de masa corporal, hemoglobina glucosilada o fármacos para control de la glucosa. Y también podemos ver cómo estos efectos de finerenona, tanto para los desenlaces renales y cardiovasculares,
también fueron consistentes independientemente de la presencia o no de fibrilación auricular. Entonces, ya con estos estudios tenemos cómo estos ya son los 4 pilares del tratamiento de la nefropatía diabética. En las escuelas antiguas teníamos metformina más cambios en el estilo de vida, que era la dieta y el ejercicio. Posteriormente se agregaron como nefroprotectores los inhibidores de la ECA y los bloqueadores del receptor de angiotensina hasta la máxima dosis tolerada. Posteriormente se agregaron los inhibidores de SGLT2 en todas nuestras guías de tratamiento, y recientemente ha sido aprobado por la FDA esta indicación de protección de nefropatía diabética. Podemos encontrar este nuevo fármaco, que no es un fármaco que se tenga que administrar necesariamente solo, sino se agrega a la terapia, o se puede agregar a la terapia existente. De hecho, así se recomienda para evitar la progresión tanto de la proteinuria o albuminuria en nuestros pacientes con diabetes, así y evitar el daño del renal en relación a la progresión o la disminución de la tasa de filtración glomerular. Bien, entonces tendríamos que hacer también un tamizaje en el estadio B de la insuficiencia cardíaca, o lo que hoy se llama preinsuficiencia cardíaca en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. En los pacientes con hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, etcétera, etcétera, deberíamos hacer prácticamente en todos con los factores de riesgo y en prevención primaria un electrocardiograma, y en algunos pacientes ya empezar a usar estos biomarcadores como serían el BNP, el NT-proBNP, troponinas de alta sensibilidad. El UACR está recomendado y es muy importante realizarlo, y habrá que generalizar su uso. Este cociente albúmina creatinina urinaria debemos estarlo pidiendo y enseñarnos a interpretarlo en forma adecuada. También todos nuestros pacientes hay que calcular la tasa de filtración glomerular. En los pacientes que esté indicado vamos a hacerles ecocardiograma, y en otros pacientes en estadio B de insuficiencia cardíaca, el buscar este daño subclínico a órgano blanco va a ser muy importante a través de todos estos mecanismos, incluso con tomografía, con resonancia, con medicina nuclear o con estudios genéticos. Sabemos nosotros que entre más dure la diabetes mellitus, entre más años tenga de duración la diabetes mellitus, mayor va a ser la probabilidad de que estos pacientes vayan desarrollando insuficiencia cardíaca. Entonces, la diabetes mellitus está íntimamente relacionado no nada más con el daño renal, sino también con la insuficiencia cardíaca, y en ambas entidades interviene esta sobreactivación mineralocorticoide del sistema mineralocorticoide, y el bloquearlo pues va a favorecer que nuestros pacientes tengan menos morbimortalidad. El problema es que nuestros pacientes que tenemos con múltiples factores de riesgo, como nuestras calculadoras de riesgo, como es ASCVD, Framingham, Score, Reynolds, etcétera, solo calculan el riesgo de desarrollar eventos aterotrombóticos y no el riesgo de desarrollar ni insuficiencia cardíaca, pero tampoco arritmias como la fibrilación auricular, ni tampoco el riesgo de desarrollo de daño renal. Prácticamente estas calculadoras de riesgo están diseñadas para calcular el riesgo de mortalidad aterotrombótica. Entonces, en nuestros pacientes que están en riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, ya sea porque tengan hipertensión, diabetes, hayan tenido enfermedad arterial coronaria, obesidad, que tengan cardiomiopatías genéticas o cardiotoxicidad, que están en riesgo, están en esa etapa A, vamos a hacer el screening con biomarcadores por lo menos anuales, que sería el NT-proBNP, el BNP-troponina, como lo comentábamos, para insuficiencia cardíaca, y para daño renal vamos a solicitarles por lo menos una vez al año este UACR, y vamos a calcular
la tasa de filtración glomerular, y en pacientes con cardiopatías hereditarias vamos a usar estudios de imagen e incluso estudios genéticos. Vamos a solicitar su electrocardiograma y en pacientes seleccionados el ecocardiograma y la cardioresonancia u otros estudios de imagen. ¿Y cuál es la importancia de hacer este screening? Que ya en los pacientes que encontremos alteraciones tanto como el NT-proBNP o BNP o troponina y que veamos que tienen un daño subclínico a órgano blanco, aunque no tengan todavía síntomas de insuficiencia cardíaca, o en aquellos que tengan, en aquellos diabéticos que tengan un UACR de más de 30 asociado a una tasa de filtración glomerular disminuida o no, podemos utilizar desde fases más tempranas esos medicamentos bloqueadores del sistema del receptor mineralocorticoide, como sería espironolactona, pero más específicamente más específicamente finerenona, para evitar la progresión del daño renal como la progresión de la insuficiencia cardíaca. Aquí lo estamos viendo, cómo se pueden usar estos diferentes fármacos en la preinsuficiencia cardíaca. Podemos encontrar en esos pacientes con daño subclínico a órgano blanco, que ahora se les llama que tienen preinsuficiencia cardíaca, podemos usar estos inhibidores de la ECA o bloqueadores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, beta bloqueadores. Podemos usar también en algunos pacientes, está indicado incluso los desfibriladores, inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes y BNP elevado, incluso sin diabetes, lo sabemos, y en pacientes con diabetes y con un UACR elevado, vamos a usar inhibidores de la ECA-ARA2, inhibidores de SGLT2 y también la finerenona, como podemos ver en esta cita. Entonces, aquí estas son las guías de insuficiencia cardíaca 2022 de la American Heart Association y de la American College Cardiology, y vemos cómo en nuestros pacientes en etapa A o que están en riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, podemos hacer screening, ¿sí? Mediante buscar el BNT y el BNP y el NT-proBNP, y si están en preinsuficiencia cardíaca, podemos empezar a usar este tipo de fármacos. Entonces, este deterioro de la función renal y al aumento de la relación albúmina-creatinina urinaria, o conocido como UACR, sabemos que más o no únicamente son predictores del deterioro de la función renal, sino que son predictores independientes de mortalidad cardiovascular. Entonces, podemos ver cómo entre más se deteriora la tasa de filtración glomerular, va incrementando la mortalidad cardiovascular, y también entre más incremente la albuminuria determinada mediante el UACR, sobre todo por arriba de 30, vamos a encontrar mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, la importancia de que se deteriore la filtración glomerular o que incremente el UACR, la mayor importancia, aparte del daño renal progresivo, sabemos que estos pacientes principalmente de lo que van a morir es de enfermedad cardiovascular, y de ahí la importancia. Entonces, estos son marcadores indirectos de un incremento de la mortalidad cardiovascular y son independientes. ¿Y por qué? Porque el daño microvascular en el propio glomérulo, pues finalmente es el glomérulo, pero finalmente sabemos que el glomérulo es un vaso sanguíneo, o son vasos sanguíneos a nivel microvascular, y que justamente por este daño glomerular aparece la albuminuria, porque hay un incremento de la permeabilidad a las proteínas, y estas macromoléculas van a incrementar esta permeabilidad a través del endotelio y finalmente van a aparecer en la orina. Y esto es mediado siempre, este incremento de la impermeabilidad, que es un reflejo del daño vascular, están determinados por estrés oxidativo, por inflamación y sobre todo en pacientes con síndrome metabólico. Entonces,
La microalbuminuria es un marcador de enfermedad renal o un marcador de lesión endotelial, pues sabemos hoy que la disfunción endotelial es la que nos produce la albuminuria, pero también la disfunción endotelial es la que nos va a producir la aterosclerosis y la mayor mortalidad cardiovascular. Y todo esto mediado a través de una sobreactivación de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la microalbuminuria se asocia con aterosclerosis subclínica. Aquí estamos viendo diferentes estudios, como entre más tenemos microalbuminuria, vamos a tener mayor enfermedad cardiovascular o esta aterosclerosis determinada por el calcio coronario. También la microalbuminuria se asocia, como vemos en esta diapositiva, a una mayor hipertrofia ventricular izquierda y enfermedad arterial coronaria. Aquí estamos viendo cómo en los pacientes, entre más elevado esté el UACR, vamos a tener más muerte cardiovascular, más infarto del miocardio y más hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, la microalbuminuria es un factor de riesgo para prácticamente para los tres eventos duros, y con mortalidad por cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca, como podemos verlo en los diferentes estudios. También en este estudio REGARDS vemos cómo la albuminuria tiene correlación con la hospitalización por insuficiencia cardíaca, mayor albuminuria, mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca, y también entre más baja esté la tasa de filtración, vamos a ver esto mismo. Por supuesto, si encontramos la combinación de una tasa de filtración baja con un UACR muy elevado, vamos a tener mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, la albuminuria sí es un biomarcador de riesgo de insuficiencia cardíaca y sí es un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Los mecanismos los hemos comentado y esto ha sido demostrado en lo que a insuficiencia cardíaca se refiere, en diferentes estudios ha sido probado. Son las vías que hemos estado hablando por las cuales este paciente cardiometabólico, en el cual debemos bloquear diferentes vías para evitar la progresión de la enfermedad, las vías metabólicas, las vías hemodinámicas, ¿sí? Y utilizar medicamentos antiinflamatorios o que bloqueen esta inflamación y fibrosis mediada por bloqueadores del receptor mineralocorticoide. También lo tenemos que usar. Finalmente, todos estos van a tener un efecto disminuyendo esta inflamación y fibrosis independientemente de la vía que estemos utilizando. Bien, pues aquí podemos ver cómo en estas guías para el manejo de la hipertensión arterial 2023 y recientemente publicadas, podemos ver cómo ya en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, la finerenona es una indicación 1A, además de los inhibidores de la ECA o ARA2 en pacientes con diabetes, que aunque estén filtrando más de 60 mililitros, pero que si tenemos un UACR de más de 30, tenemos que administrar este fármaco, o si tenemos una tasa de filtración de 25 a 60, más esta UACR elevado, podemos reducir los eventos cardiovasculares y la insuficiencia renal, una indicación 1A en las nuevas guías de hipertensión. Así como evaluamos la enfermedad microvascular renal con UACR, también no olvidar que el daño de vasos de la retina también es un marcador de insuficiencia cardíaca. Como parte de esta disfunción endotelial sistémica, tenemos que echarles un ojo de pronto a la retina de nuestros pacientes. Entonces, esta microalbuminuria y esta retinopatía, digamos, van a mostrar finalmente una disfunción endotelial sistémica subclínica que nos va a llevar también a disfunción cardíaca, nos va a llevar
a insuficiencia cardíaca y nos va a producir una serie de situaciones que podremos evitar bloqueando ese tipo de sistemas. Entonces, la función renal y la albuminuria como biomarcadores cardiovasculares, las guías recientes lo recomiendan. Aquí estamos viendo como en estas guías de hipertensión nos dicen que tenemos que hacer como parte de nuestra rutina, además de alguna serie de exámenes, hacer en el análisis urinario la determinación del cociente albúmina-creatinina urinario. Y en las guías de diabetes, no nada más en la de hipertensión, sino en la de diabetes, se recomienda que los pacientes sean evaluados de forma rutinaria para enfermedad renal mediante la evaluación de la tasa de filtración glomerular, definido por lo que ya conocemos que es la sequedad EPI, y también el UACR o cociente albúmina de creatinina, una indicación 1B. Entonces aquí estamos viendo cómo podemos nosotros bloquear diferentes mecanismos y esto sería cómo podríamos hacerlo mediante esta detección sistemática para pacientes diabetes y enfermedad cardiovascular. En lo que sería en la finerenona también ya está indicado junto con la espironolactona. Aquí nos ponen otros antagonistas del receptor de mineralocorticoide en pacientes que tengan hipertensión resistente. También podríamos usar antagonistas del receptor de mineralocorticoide como sería finerenona. También aquí podemos ver cómo una vez que ya tenemos pacientes con hipertensión resistente, podemos considerar en algunos casos especiales utilizar inhibidores de SGLT2 para evitar este daño subclínico a órgano blanco, nefroprotección, algún efecto que tenga, aunque sea mínimo, los inhibidores de SGLT2 para reducir la presión arterial, así también como la finerenona. Estamos viendo pues cómo finerenona va posicionándose en pacientes que tienen hipertensión resistente y también en pacientes que tienen diabetes y daño renal crónico. Podemos ver cómo para reducir este riesgo de daño renal o insuficiencia renal están indicados clase 1 los inhibidores de SGLT2, llegar a un buen control de la presión arterial y está indicado también en una clase 1 finerenona posicionado al igual que en los inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica y también en pacientes con hipertensión resistente. Entonces, estas guías, también las guías de insuficiencia cardíaca, no nada más las de diabetes y enfermedad renal crónica, no nada más las de hipertensión, sino las guías de insuficiencia cardíaca, también recomiendan finerenona para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos ver cómo se ha ido ganando terreno y por ahora tenemos aquí los inhibidores de SGLT2 más finerenona en pacientes que tengan proteinuria, daño renal crónico, evaluado por esta proteinuria mediante la determinación del UACR asociados a medicamentos como inhibidores de la ECA o ARA2 o incluso si los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, pues tendrán que tener un ARNI. Como conclusión, tenemos que los enfermos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica tienen un riesgo incrementado de desenlaces cardiovasculares y renales a pesar de contar con tratamiento óptimo, que finerenona es un antagonista de aldosterona no esteroideo que demuestra mejorar estos desenlaces cardiovasculares y que el perfil de seguridad en relación a los niveles de potasio es adecuado con mínimo impacto clínico y con menor frecuencia de hipercalemia que otros antagonistas de aldosterona. Así es el uso práctico de finerenona. ¿Cómo podríamos usarlo? Porque quienes no tengamos experiencia en usarlo, de pronto podemos tener ciertas dudas. ¿Cómo podemos usar finerenona para retrasar daño renal y enfermedad cardiovascular? Pues primeramente, lo que se pide es que los pacientes diabéticos tienen que tener albuminuria y esta albuminuria tiene que estar demostrada por UACR mayor de 30.
Entonces, está indicado en diabéticos con albuminuria. Esa es la indicación principal de finerenona. También, una vez que se calculó y se ve que tenemos un paciente diabético con un UACR más de 30, le vamos a calcular la tasa de filtración y este UACR lo estratificamos su riesgo cardiovascular con KDIGO y una vez que lo estratificamos vamos a iniciar finerenona. Si nuestro paciente diabético con albuminuria UACR más de 30 vamos a iniciar la finerenona, vamos a ver cuánto está filtrando. Si está filtrando menos de 25 a 60, vamos a iniciar con 10 miligramos. Pero si está filtrando más de 60, vamos a iniciar con 20 miligramos al día. Y una vez que lo iniciamos, citamos a nuestro paciente al mes con nuevos exámenes. Nuevamente la tasa de filtración glomerular la calculamos, le pedimos otro UACR y le pedimos potasio. Y si estaba con 10 miligramos, vamos a titularlo a 20 miligramos y dejarlo por tiempo indefinido. Siempre y cuando no le haya disminuido en forma significativa la tasa de filtración, no tenga hipercalemia severa de más de 5.5, entonces no se titula 20 y entonces estos pacientes se podrían quedar con 10 y después intentar titularlos. Y una vez que se tituló a 20, estos pacientes ya continuarán con 20 miligramos por tiempo indefinido y evaluar cada 4 meses esta tasa de filtración glomerular, UACR y potasio sérico, siempre controlando el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Quiero decir que la finerenona, no iniciarla si la tasa de filtración glomerular es menos de 25 o tenemos un potasio mayor de 4.8, ni siquiera iniciarla, y suspender la finerenona si la tasa de filtración cae por debajo de 15 o si cae más de 30% en relación a la basal o si el potasio subió a más de 5.5. Aquí tenemos ya para finalizar en las próximas 4 diapositivas un caso clínico. Tenemos como es un masculino de 66 años, es diabético, hipertenso, tuvo un infarto del miocardio inferior y tiene una angioplastía con un stent en la coronaria derecha y una fracción de eyección de 50%. Tiene esta presión arterial, frecuencia cardíaca de 55 y se encuentra en clase funcional 1 de la New York. Está con dapaglifosina, está con metformina, linagliptina, telmisartán, aspirina, metoprolol, furosemida y atorvastatina 40 miligramos. Estos son los exámenes que tienen. Vemos cómo su glucosa está en 125, la glucosilada en 7.8. Podemos ver cómo tiene un LDL en 78, que todavía no está óptimo porque debería tener menos de 55. Tiene una creatinina de 1.9, tiene una albúmina urinaria de 3.500 y una creatinina en orina de 10 y un potasio de 4.1. Entonces, cuando tenemos esta albúmina y esta creatinina, si no nos da el UACR, debemos de calculárselo. Vemos que no tiene más de 4.8, pues sí podemos iniciar podemos utilizar finerenona. Tenemos que calcular tanto la tasa de filtración glomerular para ver que no haya una contraindicación y calcular el UACR o el cociente albúmina creatinina urinaria. Estas son los códigos QR donde podemos ver cómo podemos calcular esta tasa de filtración glomerular de acuerdo a las guías que digo y cómo podemos calcular este UACR. Si los laboratorios ya nos envían calculada la tasa de filtración con CKD-EPI y ya nos envían calculada el UACR, pues va a ser mucho más fácil porque ya ni siquiera va a ser necesario que lo hagamos nosotros. Una vez que tenemos calculado tanto la tasa de filtración como el UACR, como en esta paciente que tiene una tasa de filtración de 38 mililitros y un UACR de 350 y un potasio de 4.1, pues vemos que la tasa de filtración está baja, lo coloca en un grado de daño renal 3B, pero como tiene proteinuria o albuminuria en 350, pues entra en un grado A3. Entonces sería un grado 3B por la filtración glomerular, por lo que está filtrando,
y por lo que está tirando de albúmina, que son 350, sería un grado 3B a 3. Nuestro paciente estaría aquí en el mapa de color rojo, lo cual habla que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Vemos que no tiene contraindicaciones para uso de finerenona porque no tiene menos de 25 de tasa de filtración. Vemos que sí tiene la indicación porque también tiene albuminuria y tampoco tiene contraindicación porque tiene un potasio menor de 4.8. Vemos que tiene 4.1, podemos usar finerenona. ¿Qué dosis tenemos que usar? Ya habíamos dicho que si está filtrando menos de 60, la primera dosis tendrá que ser finerenona 10 miligramos. Y más de 60, con esta albuminuria, se usan los 20. En este paciente tendríamos que usar 10 miligramos. Entonces, hacemos este checklist. Puedo iniciar finerenona, potasio menos de 5. Sí, tiene 4.1. Bueno, y tasa de filtración glomerular mayor a 25, ¿sí? Entonces puede ser iniciada la finerenona. ¿Qué dosis? Ya vimos que en este paciente tenemos que usar 10 miligramos una vez al día. Y aquí vamos a ver al mes cómo pues, si está filtrando más de 15, continuamos el tratamiento, y si filtra menos de 15, vamos a suspender el tratamiento. Y vamos a titular entonces a nuestros pacientes a 20 miligramos. En el seguimiento, este paciente que encontramos que la creatinina al mes le subió a 2. Esto es frecuente que ocurra, que sube un poquito la creatinina, con lo cual la tasa de filtración pues disminuye también un poco. El potasio se fue a 4.5 y el UACR disminuyó. Esto es importante y está hablando de efectividad de finerenona, porque disminuimos la albuminuria de 350, bajó a 191, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver el potasio está a menos de 4.8, estaba en 10, ¿sí? Entonces, si esto nos va a permitir que si el potasio está bien, podemos titular en nuestro paciente a los 20 miligramos. Entonces, aquí estamos viendo que si el potasio está entre 4.8 y menos de 5.5, ¿sí? Aquí estamos viendo, este paciente lo vamos a subir a 20 miligramos. Pero ¿qué pasa en los que tienen esto? Podemos continuar con la dosis inicial con la que iniciamos y solo se va a suspender cuando tengamos el potasio elevado, sobre todo cuando tengamos más de 5.5. Este paciente entonces, así es como evolucionó. El UACR le bajó de 350 a 191 y el potasio le subió 4.5. Bien, a estos pacientes se les tiene que hacer el UACR, la tasa de filtración glomerular, cada 4 meses para verificar que está funcionando y que en un futuro va a mejorar la tasa de filtración glomerular y que incluso va a mejorar de forma significativa, como en este paciente, el UACR, y también vamos a estar verificando que no haya contraindicaciones de continuar el uso de finerenona. Agradezco su atención y muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctor Humberto Álvarez, por esta excelente ponencia. Es muy interesante ver estos magníficos resultados en estos 3 estudios y ver cómo cada vez vamos teniendo una mejor expectativa para todos estos pacientes que todavía hace algunos años, pues ya los considerábamos pacientes dializables a muy corto tiempo. Gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctor Ponce. A la orden. Ojalá. Una plática de veces es muy interesante y bueno, a veces hay dentro del gremio médico alguna resistencia al poder usar algunas medicaciones de uso frecuente, y quiero agradecer que hay una serie de felicitaciones para su presentación, así como contamos a la fecha con 476 asistentes, lo cual es una asistencia bastante nutrida, y además nos visitan de algunos países fuera de la República Mexicana, como Bolivia, Ecuador, Perú y Cuba, lo cual también siempre nos es muy grato que nos acompañen, lo cual es bastante motivación. Y para seguir adelante, la doctora Cleotilde Guadalupe lo felicita por su excelente presentación
Y nos pregunta el doctor Fernando Centeno. En un paciente diabético no cardiópata con una depuración de creatinina mayor de 60 y un UACR mayor de 30 con un potasio de 4.5, la pregunta es, ¿qué medicamento indicaría de inicio? ¿Finerenona o un inhibidor de SGLT2 y su motivo? Muchísimas gracias. Muy bien, es una pregunta muy interesante. Algo que comentamos justamente en la plática es que finerenona puede ser un fármaco agregado a la terapia convencional del paciente. Si el paciente es hipertenso, puede tener IECA o ARA2. Si es diabético, supongo que si tenemos que dar algún antidiabético, yo elegiría de entrada un inhibidor de SGLT2. Ahorita las guías nos lo sugieren, que prácticamente los inhibidores de SGLT2 los tenemos que usar más que como hipoglucemiantes, usarlos en el paciente con diabetes también para la nefroprotección y cardioprotección. Yo usaría un inhibidor de SGLT2, indudablemente, y le agregaría a este paciente si tiene la microalbuminuria o la ACR más de 30, le agregaría finerenona a una dosis de 20 miligramos, porque está filtrando más de 60. Entonces, sería la dosis de inicio. El potasio está bien, lo podemos utilizar. Entonces, prácticamente es para que después no se le vaya a caer la tasa de filtración glomerular. Siempre estar vigilando y lo combinaría indudablemente con un inhibidor de SGLT2. Muchísimas gracias, doctor. Y siempre es un poco controversial y nos preguntan en Facebook, ¿la finerenona es una alternativa eficaz y segura en la diabetes mellitus y la insuficiencia renal? Sin embargo, no está al alcance de la mayoría de los pacientes, ya que tiene una situación ahí un poco costosa del fármaco. Y nos preguntan cuál sería su opinión. Yo digo que los pacientes a quienes se la puedan adquirir, tratar de proporcionárselas por el beneficio. Sin embargo, estamos conscientes de que no todos los pacientes pueden tener un inhibidor de CGLT2, que si lo tienen que comprar, si tienen un ARA2 también, si tienen estatinas, si tienen antidiabéticos, los costos son muy significativos. Efectivamente, habrá que estar asesorándose ahí con los programas de apoyo que tiene la industria farmacéutica para finerenona, para ver qué opciones se podrían tener y en un futuro también vislumbrar que se pudiera tener en el sector salud. Yo creo que los pacientes en que lo puedan adquirir, indudablemente hay que proporcionárselo siempre y cuando tengan la indicación del fármaco, que es diabetes con UACR más de 30. Valdría la pena sí utilizarlos. En los que no, pues son cosas que no dependen de nosotros. Si el paciente no lo puede adquirir, el paciente tendría que seguir con su terapia convencional y pues en ese caso, pues si no se puede comprar, pues no se le agrega el fármaco, la finerenona en este caso, ¿no? Gracias, doctor. Y muchas veces nos preguntamos, sabemos que la implementación es la prevención renal, pero algunos colegas en algunas controversias dicen, ¿hay alguna contraindicación de pacientes para no su utilización por interacción con algún otro fármaco? La interacción sería, o sea, no se puede asociar a suplementos de potasio, por ejemplo. Ujú. Tampoco se puede asociar a otro antagonista de mineralocorticoide, o sea, no se puede combinar con espironolactona, básicamente. Básicamente yo creo que esos son los más importantes y por supuesto, aunque este puede bajar un poquito la presión arterial, entonces, eso es un poco, y está indicado de hecho en hipertensión resistente. También podríamos en un momento determinado, si el paciente está tomando algún antihipertensivo, reducir la dosis de los antihipertensivos en caso de que el paciente se hipotensara un poquito. Eso es lo que yo vería como más relevante. No hay otras interacciones significativas de manera importante y pues básicamente serían esas consideraciones. Muchas gracias. ¿Y cómo ve el futuro de esta enfermedad renal? Ya cuando empezamos a tener
¿Habrá nuevas innovaciones terapéuticas a corto plazo con estas innovaciones que vemos ahora con estos inhibidores del receptor mineralocorticoide? Sí, yo creo que su uso se va a ir conforme se vaya posicionando y se le vaya quitando el miedo a los médicos en usar este fármaco. Y algo muy importante, el reto más importante que yo veo es que el médico desconoce o no pedimos el cociente albúmina creatinina urinaria. O sea, siempre nos dedicamos a solicitar el general de orina, la mayor parte de médicos en general, incluso cardiólogos, a lo mejor los internistas no, los internistas están más preparados en estos puntos, ¿no? Pero el médico general, también de primer contacto, no pedimos cociente albúmina creatinina urinaria. Y también primero enseñarse que hay que pedirle a todos los diabéticos, igual que a los hipertensos, pero a los diabéticos por lo menos una vez al año, el cociente albúmina creatinina urinaria, que además es un marcador de daño vascular general, como lo comentábamos en la plática, lo tenemos que pedir porque tienen más riesgo de morbimortalidad cardiovascular, tanto de infarto como DBC, como de insuficiencia cardíaca, y el UACR es un importante marcador más que de daño renal, de insuficiencia cardíaca y de enfermedad cardiovascular. Y primero pedirlo, ese es un reto, y una vez que lo pidamos, enseñarnos a interpretarlo, porque luego no sabemos interpretarlo. Si no nos dicen que tiene proteínas en la orina, no sabemos interpretar cuánto es lo normal de UACR. Sí, sabemos que lo normal es menos de 30 y de 30 a 300 sería como el equivalente de la microalbuminuria o que sería el A2, estadio A2, perdón, el A1 y el A2, el que tengan más de 300, el paciente ya estaría con macroalbuminuria. Entonces, el enseñarnos a utilizarlo y saber cuándo usar el fármaco también es muy importante. Muchísimas gracias. Y el doctor Roberto Valle, la parte de felicitarlo, pregunta si podemos usar finerenona en pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica, si tiene un índice albúmina creatinina de 60 y una tasa de filtración glomerular de 40 mililitros por minuto. Tasa de filtración glomerular de 40 y El va a índice en ser 60. de 60. Ujú, Ok, ¿sería diabético este paciente? Si, la indicación ahorita sería en pacientes con diabetes. ujú. O sea, si tiene el UACR de 60, pues tiene albuminuria y también la tasa de filtración de 40, indudablemente se puede usar el fármaco. Y además, digo, aquí la situación es que sea diabético el paciente o que tuviera hipertensión resistente. Si fuera nada más hipertenso, la indicación de finerenona, aunque no fuera diabético, sería el que tuviera hipertensión resistente. Así como usamos la espironolactona, podríamos usar finerenona. Pero si no es diabético y tiene proteinuria o albuminuria, si no es diabético y no tiene hipertensión resistente, no tendría una indicación clara a este paciente. Pues Ajá. es muy interesante cómo determinar un poquito en esta parte inicial, un fármaco muy nuevo donde pues todavía los nefrólogos, que son los expertos en esta sección, nos van ilustrando un poquito en cómo ir estableciendo estos parámetros de decisión. Y a veces para los internistas es muy complicado porque como dicen que pensamos en todo, pero no le atinamos a nada, pues a veces es un poco difícil la implementación de rangos cuando son así muy severos. El doctor no especifica si sea diabético, nada más pone que es un hipertenso con enfermedad renal crónica, lo más probable es que sí, pero sí a veces nos tocan estos pacientes complicados. Doctor, estas son hasta ahorita las preguntas y yo le pediría si nos puede dar alguna recomendación, aparte de agradecer a Laboratorios Bayer por patrocinar que estemos aquí los dos esta noche, y alguna recomendación para la implementación de nuevas terapéuticas en la medicina. Sí, pues como mensaje final, quisiera decir que seamos abiertos a los fármacos innovadores. Por primera vez tenemos, a pesar de que tenemos muchos fármacos que aparentemente reducen la proteinuria y la albuminuria, inicialmente eran los IECA y los ARAS-2 en los años 80, 90, 2000, 2010. Luego vinieron los inhibidores de SGLT2 como nefroprotectores. Ahora tenemos una nueva clase terapéutica como la finerenona, que no únicamente, que es de lo que más marcadamente disminuye la fibrosis, no tanto renal, sino también cardíaca, y tenemos un fármaco que potencialmente en pacientes con diabetes
nos va a prevenir también el desarrollo de insuficiencia cardíaca, que la tenemos, al igual que la enfermedad renal crónica, como una epidemia realmente. Tenemos muchísima insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, justamente por la misma causa de la sobreactivación mineralocorticoide, que produce fibrosis cardíaca y también fibrosis en el glomérulo. Entonces están muy asociados y bueno, pues invitarlos a que pidamos más UACR y en los pacientes que tengan indicado usar este fármaco sin miedo. Pues muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto espero poder tener próximamente la oportunidad. Y pues nada más me queda agradecer su participación, a Laboratorios Valle su patrocinio y a todos los que nos pudieron acompañar. Y estamos exactamente a un mes del Congreso Nacional, la Semana Nacional de la Medicina Interna, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, lo cual espero también nos pueda acompañar por allá. Será un privilegio. Sí. Así Muy que, bien, sin más, doctor. doctor, nos despedimos y muy agradecidos por su excelente ponencia y siguen llegando ahí felicitaciones. Gracias. Igual, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias.